Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Ocupen su lugar un momento. ¿Se recuerdan el tema que compartía con ustedes el sábado pasado? ¿Cuántos se acuerdan? Mi vida por la tuya. La vida del Señor Jesús por la mía, por la de usted. Él vino a entregarse, a morir en una cruz sin importarle lo que le harían, para poder rescatarnos y para poder traernos a este lugar, a sus pies, a los pies de su Padre. Hoy en esta tarde, mis hermanos, a mi hermanito que me va a estar apoyando con las diapositivas, vamos a culminar un tema que el 5 de octubre iniciamos y el 26 de octubre le dimos su segunda parte, y hoy vamos a culminar porque traía varios propósitos este tema, este mensaje, que yo quería que ustedes pudieran comprenderlo, porque a través de la Escritura encontramos que Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros, y muchas veces por no entender su palabra podemos tomar el rumbo equivocado, podemos tomar por otro camino. En el libro de los Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, o sea, hay movimientos o hay doctrinas que para el ser humano pareciera que están bien. Me decía un pastor, es que todas van a llegar a Dios. No. La palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el final es muerte. Y nosotros no queremos llegar ahí. Nosotros queremos la vida eterna. Entonces, el título de este tema, y le vamos a seguir llamando así porque es la culminación, se titulaba Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y su propósito era de que pudiésemos entender los pasajes bíblicos que a muchos nos cuesta entenderlos. Yo les dije que íbamos a usar una herramienta, una rama de la ciencia que se llama la hermenéutica bíblica, y que es la que nos ayuda a darle la interpretación correcta a un pasaje bíblico, para poder entender la objetividad de Dios, lo que Dios quiere decirnos a través de ese pasaje, y que la podíamos poner en 4 términos y hacernos esas preguntas para poder entender la palabra de nuestro Dios. Y que estos pasajes que yo les di, que eran 3 citas bíblicas, que era el libro de los Hechos capítulo 10, Marcos capítulo 7 y primera de Timoteo 4, y que los íbamos a explicar usando esa herramienta. Eso fue en el primer tema, pero encontramos también que dentro de esa misma ciencia se encuentra lo que estamos aprendiendo, las figuras de retórica, y que dentro de esas figuras de retórica se encuentran varias definiciones, varios lenguajes con la cual la Biblia se interpreta. Y habíamos llegado hasta donde la Biblia habla de un lenguaje que es una rama también de la retórica, que es tipo o tipificación, o algo que representa a alguien. Y entonces vimos que en estas leyes que el ser humano las generaliza, y dice que como era ley de Moisés, al venir Cristo, como ya estamos en el tiempo de la gracia,
porque por gracia somos salvos, estas leyes que se dieron en el Antiguo Testamento ya no deben de seguir vigentes. Y lo explicamos usando también estas reglas, que muchas de estas reglas, que eran en orden a ritos, traían una representación, traían un tipo de Cristo, y que al venir Jesús, esa representación que venía anunciando un porvenir, sufrió una transición de lo literal a lo espiritual. Y por citar un verso en Hebreos capítulo 13, verso 15, esos corderitos que se sacrificaban donde había derramamiento de sangre, ahora son frutos de labios o cantos o salmos que confiesan a su nombre. Eso dice Hebreos capítulo 13, verso 15. Y que entonces estas leyes en orden a ritos traían esa representación de nuestro maestro. Pero por no poderlas interpretar, muchos llegan a entender que como es una ley de Moisés, entonces quedó enclavada en la cruz. Y entonces vamos a partir de ahí, de que para poder explicar esta otra parte, a la cual era uno también de los propósitos, o de los objetivos de poder compartir ese tema con ustedes. Por ejemplo, voy a darles cita a unos pasajes que ahorita yo creo que ustedes ya van a comprenderlos rápido, no así otros que a lo mejor por primera vez los van a escuchar, como Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. ¿Qué es lo que dice Efesios 2, 8 al 9? Y solamente los voy a dar lectura, y yo estoy seguro que ustedes con los temas que ya escucharon, ahora los comprenden correctamente. Dicen así. Dice, porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y este pasaje, cuando muchos no conocen lo que nosotros hemos estudiado en estos dos temas pasados, del 5 de octubre y el 26 de octubre, pues creemos o van a pensar que no por las obras de la ley, no por la ley de Moisés y de Dios, vamos a ser salvos, sino por la gracia. Recordemos que miramos en la ley que Dios le dio a Moisés, en las ordenanzas que le dio, le dijo que se labrara 2 tablas de piedra y en esas piedras iba a escribir los 10 mandamientos. ¿Y cómo se le llamaba a esa ley? A ver, de este lado, ¿cómo se le llamaba a esa ley que se escribió en tablas de piedra que son estas y se puso dentro del arca del pacto? ¿Cómo se llamaba esa ley? Tiene varias definiciones, pero ¿cómo dijimos que se le llama? La ley de Dios. Pero luego le dijo que también escribiera un libro y se llevó 40 años escribiendo ese libro, y al final de los 40 años Dios le dijo, ahora lo vas a poner a un lado del arca del pacto y va a estar ahí por testimonio a ustedes. Porque en esta ley solamente hay prohibición, pero en esa ley está la sentencia, la de ese libro. Y en ese libro está esta ley que ahorita vamos a tocar. ¿Y a esa ley cómo se le llamaba? La ley de Moisés. Y la pregunta que nos hacíamos, si dijéramos que está bien, la ley se quedó enclavada en la cruz al venir Jesús, lo que dice Efesios capítulo 2, verso 15, que fue enclavada en la cruz. ¿Cuál ley fue? ¿De dónde? ¿De la ley de Dios o de la ley de Moisés? ¿De dónde salió esa ley que quedó enclavada?
Pero cuando no conocemos, ahorita yo sé que sí, ustedes conocen ya y saben de qué estamos hablando, pero el que no conoce, él generaliza y dice de toda la ley que se habló en el Antiguo Testamento. Y por no conocer cuál era la ley de Dios y cuál era la ley de Moisés, aunque dijimos que aunque se le llama ley de Moisés, viene de Dios porque Dios se la dio, pero solamente que se le conoce como la ley de Moisés. Y cuando no conocemos esta parte, entonces hasta llegamos a decir, no, pues el cuarto mandamiento ya no se debe de guardar. Es por eso que guardamos el domingo, es por eso que observamos el domingo. Entonces ya no estamos guardando los 10 mandamientos, ya estamos guardando 9 mandamientos. Pero ese no va a ser el tema. Eso solamente para que podamos entender que entonces cuando nos hacemos esa pregunta vamos a confundirnos, porque ya no sabemos si de la ley de Dios o de la ley de Moisés fue que esa ley que quedó enclavada al venir Jesús o sufrió un cambio. En Marcos capítulo 7 aclaramos también porque Jesús en el verso 19 él decía, hablando, dice así para no decir otra cosa, Marcos capítulo 7 verso 19, y que también usamos estas reglas estas herramientas de esta ciencia para poder explicar esos pasajes. Y aquí hay otra confusión que también lo aclaramos porque Jesús dijo en el verso 19, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la secreta. Esto decía, siendo limpias todas las viandas. Igual, cuando no entendemos, entonces dice, se llega a pensar que Jesús dijo que ya se puede comer de todo. Ya podemos comer de todos los animales que hay pues en el mundo, porque Jesús dijo haciendo limpias todas las viandas. Pero cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué es una vianda? Yo puedo decir una cosa, a lo mejor otro hermano puede decir otra cosa, pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es una vianda? Solamente por citar un pasaje, en Levítico, capítulo 3, vamos a ver qué es una vianda. Levítico capítulo 3, verso 11, dice así, para entrar después a lo que, con lo que vamos a culminar este tema. Dice, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda de ofrenda encendida a Jehová. Esta es una vianda, alimento o un sacrificio que se tenía que hacer en los rituales que hacía el sacerdote, pero eran animales limpios, eran animales consagrados para ese propósito. Sigue diciendo, y si fuere cabra, su ofrenda ofrecerá delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo del testimonio. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar en derredor. ¿Qué era? El sacrificio de un animal limpio que se podía comer. No era un animal cualquiera, no era un animal sucio, porque este pasaje se malinterpreta o le dan una mala interpretación diciendo que Jesús dijo que todos los alimentos son limpios ya, porque Él vino a limpiarnos. Y en el tema pasado hablábamos de que le habíamos puesto mi vida por la tuya, el sacrificio que el Señor vino a hacer por ti y por mí. No vino a hacerlo por alguno otro animalito, lo vino a hacer por los seres humanos. Entonces Dios no se preocupó por aquello que Él ya había llamado inmundo y que sigue siendo inmundo y va a continuar siendo inmundo, o sea, algo que no
se puede comer. Entonces ya miramos que esta es una vianda porque en la segunda escritura que tocamos en Primera de Timoteo capítulo 4, verso 3, dice, y prohibirán casarse, a abstenerse de las viandas que Dios ha dado a los fieles, a los que han conocido la verdad. Esto dice que lo prohibirían de las viandas. Entonces ya podemos entender que cuando en el verso 4 y en el verso 5 del capítulo 4 de 1 Timoteo, cuando dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pero en el verso 4 dice, porque todo lo que Dios crió es bueno y nada es de desechar. Todo lo que Dios apartó desde el principio, desde Génesis capítulo 7, verso 1 al 3, era limpio. Le dijo a Moisés, apártate 7 animales limpios y 2 de los que no son limpios para que se reproduzcan después del diluvio, porque voy a raer todo lo que he hecho. Entonces, desde ahí Dios ya le está diciendo al pueblo de Dios qué es lo que es limpio para comer y que se puede comer. Los otros no se pueden comer. Entonces, por eso es que dice Timoteo o Pablo a Timoteo, porque todo lo que Dios crió es bueno y nada es de desecharse, porque por tomándose con nacimiento de gracia, porque por la palabra de Dios ya Dios lo había puesto para ese propósito, para comerlo. Él no estaba hablando de animales que no se deben de comer. Entonces, vamos ya a entrar en esto, que ese era el propósito de traerlos a este tema. Por eso el título era, lo que Dios limpió, no le llames tú común o inmundo. Y entonces el argumento es de que como pues la ley de Moisés termina cuando viene Cristo, pues tiene que dejar de existir. Pero ya vimos cómo se puede explicar un pasaje que está un poco confuso, que leemos el texto, pero tenemos que verlo en su contexto, ya sea antes o después del pasaje que estamos leyendo para que podamos entender. Así que vamos a seguir viendo esa ley que venía en ese libro. Y en ese libro venía esto. Ahora sí los invito a que me acompañen a darle lectura al libro de Levítico. Levítico capítulo 11. Y si no es mucha molestia y me acompañan de pie, así no se cansan, no les gana el sueño. Y si por ahí los quiere arrullar el sueño, espántenlo, que se vaya. Levítico capítulo 11, del verso 1 hasta el verso 8. Esta ley que vamos a mirar y a darle lectura venía en ese libro que Dios le ordenó a Moisés que pusiera a un lado del arca del pacto del testimonio. Yo le doy lectura al verso 1, ustedes el 2 y nos vamos a unir en el verso 8. Dice así: y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: de entre los animales, todo el de pezuña y que tiene las pezuñas hendidas y que rumia comeréis.
También el conejo, porque rumia, mas no tiene pezuña, tendréislo por inmundo. También el puerco, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendidas, mas no rumia, tendréislo por inmundo, todos. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, tendréislo por inmundos. Amén. Ocupen su lugar. Y cuando dialogaba este tema con los pastores que yo les dije que tuve esa plática, yo le preguntaba, ¿para usted qué es inmundo? Y si yo les pregunto a ustedes, bueno, ya ahorita me van a dar la respuesta, ¿verdad? Pero él me contestó así: inmundo es una persona desasiada, una persona de la calle, una persona que no se lava ni las manos. Ah, mira qué bueno. Digo, porque eso es para usted, pero para Dios no. Dios dijo: tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son mis caminos. Así que entonces veamos lo que dice nuestro Dios. ¿Qué es inmundo? Y aquí encontramos que es inmundo todos estos animales. Y para los que van comenzando, cuando encontramos que dice de pezuña hendida, quiere decir que tiene la pezuña así, hendida. Y rumia quiere decir que remuele. Los que somos del campo, el ganado, las vacas, remuelen, se echan, empiezan a remoler. Y dice que algunos de estos animalitos rumian, pero no tienen la pezuña hendida. Es como el gato, como el camello, que tiene una pezuña como si fuera de esponjita, así, pero no es pezuña hendida. El puerco sí es de pezuña hendida, pero no rumia. Y ese dice, y vamos a hablar de esto porque es lo más común que se conoce en la sociedad, en la humanidad. Es lo que más la gente come. Nosotros lo llegamos a comer cuando no teníamos ese conocimiento de Dios. Entonces el verso 7 dice: también el puerco, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendidas, mas no rumia, tendréislo por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni toque su cuerpo muerto. Y la pregunta entonces que le haríamos a Dios: ¿por qué? ¿Por qué, Señor, no quieres que coma ni que toque su cuerpo muerto? ¿Qué es? ¿Por qué? Cuando no entendíamos nada, los pasajes que tocamos en el tema primero, en el segundo, y que comentamos que muchos dicen que la ley quedó al venir Jesús, ahí ya no debe de seguirse porque era una ley mosaica, porque era una ley judía. Ahora yo les preguntaría, estos animalitos, porque Dios los prohíbe, que no comamos de ellos, ¿representaban algo con la venida de Cristo? No, ¿verdad? No tienen ninguna representación. Dijimos que todas las leyes que sufrieron un cambio de lo literal a lo espiritual era lo que venía anunciando la venida de Cristo, como el tabernáculo en el desierto, como el lugar santo y el lugar santísimo, como el sacerdote o el sumo pontífice que entraba una vez al lugar santísimo una vez al año, como ese cordero que moría para que Dios perdonara los pecados del pueblo. Todo eso venía representando a Cristo. Y todo esto se hacía año con año, toda esta ceremonia, y era un ritual. Y es por eso que en esos pasajes dijimos que al venir Jesús mismo, allá en el capítulo 26 de Mateo, por ahí en el verso 27 y 28,
ahí dijo qué representa el vino, qué representa ese pan, que ahora venía a hacer un cambio y que sería el nuevo pacto donde nosotros, los que no somos judíos, podíamos entrar, porque Él nos iba a adoptar. Así que entonces esta ley que Dios le dice al pueblo que tiene que observar, ¿por qué razón se lo prohibiría? Yo les hacía mención que cuando no conocemos partes de estas cosas de que nuestro Dios le prohíbe a su pueblo, estas son las que nos pueden impedir a entrar a la vida eterna. Y parecieran que no tienen importancia, pero vamos a ver que sí. Al final de este tema vamos a ver lo que dice nuestro Dios. Cuando nosotros ya sabemos y no lo hacemos. Si es por ignorancia, Él dice que nos pasa, pero una vez que ya cuando conocemos, entonces ya no es ignorancia. ¿Por qué es que se los prohibía? Bueno, científicamente, no sé si ustedes hayan ya comprobado esto, pero yo tenía un amigo que era pastor, pero también era doctor adventista. Y entonces yo entré a su laboratorio donde miramos como una chuleta de puerco, bien cocida, casi quemada. Y cuando la mirábamos con un aparato, el microscopio, cómo se miraban los gusanos que andaban ahí, no mueren. Aunque la cosa y la cosa y la cosa no mueren. Eran 3 tipos de gusanos. Un gusano se iba a la piel. Otro gusano se va al cerebro y el otro gusano se va a la sangre. Por eso es que Dios, pero eso no lo vamos a ver aquí en la Escritura, porque Dios, si dice ya no lo está prohibiendo, esto te va a hacer daño, no lo hagas. Entonces científicamente esto está comprobado. La otra, ¿por qué es que Dios lo prohíbe? Porque Él quiere regalarnos la vida eterna. Él quiere llevarnos a reinar con su Hijo Jesucristo. Primero 1000 años y después una eternidad. Y a ese lugar dice que nadie que esté contaminado con estos animales va a poder entrar. Dice en Deuteronomio, capítulo 14, en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, dice en sus versos 2 al 3. ¿Por qué Dios le dijo al pueblo que no comiera estos animales? Deuteronomio 14, del 2 al 3, y dice así: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Nada abominable comerás. Porque Dios quiere que su pueblo, al que le quiere regalar la vida eterna, al que le quiere regalar un reino, quiere que sea diferente a los demás pueblos que están en el haz de la tierra. Pero también quiere que nosotros seamos ese ejemplo para que la demás gente, porque en el tema pasado decíamos que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Toda la humanidad está perdida, que no ha recibido a Cristo. Y Él quiere que a través de nosotros podamos traer estas personas a los pies de Cristo. Entonces dice, porque eres un pueblo santo, escogido, o Jehová te ha escogido de entre todos los pueblos de la tierra. Nada inmundo o nada abominable comerás. Y la carne de estos animales que Él está prohibiendo es abominación a nuestro Dios. O sea, Dios no lo puede soportar. Sigue diciendo el verso 4. Dice, estos son los animales que comeréis: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, el corzo, el búfalo, el cabrio salvaje, el unicornio,
y el buey salvaje y cabra montés y todo animal de pezuñas que tienen hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales, ese comeréis. Pero estos no comeréis de los que rumian o tienen uña hendida, camello, liebre, conejo, porque rumian mas no tienen uña hendida. O serán inmundos, ni puercos, porque tienen uña hendida, mas no rumian. O será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muertos. Una vez más, aquí encontramos que nuestro Dios, el propósito de que le prohíbe a su pueblo no consumir estos animalitos, era porque Dios los quiere que sean un pueblo singular, un pueblo diferente a todos los pueblos. Pero entonces alguien podría decir, pero entonces ¿para qué los puso Dios? Nosotros no podemos cuestionar a Dios. Es como dijo Pablo, podrá decirle el barro al que lo hace, al que forma un vaso, ¿por qué me estás haciendo así? Nosotros somos el barro, nuestro Dios es el alfarero, Él hizo su creación y todos estos animalitos los puso con un propósito. A muchos los puso para adornar su creación, a otros los puso para limpiar la tierra. Y estos animalitos que menciona aquí, unos son para hacer la limpieza de la tierra. Si no se imaginan cómo estarían. Puso los animales, los que allá en Guerrero les llamamos sopilotes, buitres, que son animales de rapiña. Ellos se encargan de limpiar la tierra. Y con ese propósito los puso Dios en su creación. Otra de las razones, ¿por qué es que Dios no quiere que comamos de estos animales? Una vez que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y damos ese paso del bautismo, dice que el Espíritu Santo de nuestro Dios viene y mora en nosotros. Pero si nosotros no nos apartamos, el Espíritu no puede venir a nosotros. Porque ¿saben qué es la definición de santo, verdad? Apartado. Cuando vemos allá en Génesis capítulo 2, verso 2, dice, y acabó todo lo que había hecho en el 7º día, lo bendijo y lo santificó. Quiere decir, derramó todas sus bendiciones en ese día y luego lo agarró y lo apartó. Eso es santificar, apartar, apartado. De todos los 6 días, este día sábado lo puso aparte y eso quiere decir santificó. Entonces, cuando nosotros ya aceptamos a su Hijo Jesucristo, nos tenemos que santificar, apartar. Ya no debemos de estar comiendo o ensuciando nuestra persona como lo hacíamos antes cuando no conocíamos. Entonces, eso es santificar. Por eso se le llama la ley de santificación, ley de alimentación. Y eso lo vamos a encontrar en la Escritura. Dice allá en 1 Corintios, capítulo 6, primera carta a los Corintios, la iglesia que se encontraba allá en Corinto, el apóstol Pablo les dice así, en el capítulo 6, versos 19 al 20. Esto ya es en el Nuevo Testamento, por si llegáramos a decir, bueno, al venir Cristo ya no debe de existir esto. Dice en el Nuevo Testamento ya, Corintios, 1 Corintios 6, 19 y 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo.
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque Jesús vino a comprarnos con su sangre. Con ese sacrificio que hizo, Él vino a pagar el precio que ninguno de nosotros podía pagar. Así que ya no somos de nosotros mismos, ahora le pertenecemos a Él. Él es dueño de nosotros, porque Él vino a pagar el precio, porque comprados fuisteis por precio con la muerte de su Hijo. Y es por eso que entonces dice que nosotros no podemos ignorar que este cuerpo ahora lo debemos de santificar, lo debemos de apartar para ese uso especial de la alabanza y la adoración a Dios. Ya no le podemos meter lo que antes le metíamos, o lo que antes hablábamos, malas palabras. Ya no debe de ser así, porque ya fuimos comprados por la sangre del Hijo de Dios. Dice en el capítulo 20 de Levítico capítulo 20, en el verso 25 y 26, dice así: por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, entre ave inmunda y limpia, y no ensuciéis vuestras personas en los animales, ni en las aves, ni en ninguna cosa que va arrastrando por la tierra, las cuales os he apartado por inmundas. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Porque ya eres santo, ya eres apartado, Dios te ha escogido, Dios lo ha escogido a usted. Y dice que tenemos que ser la diferencia entre el que no conoce de Dios con el que ya conoce. Y no vamos a decir que el que no conoce tiene la culpa, no, porque no ha conocido, no le ha llegado ese entendimiento, pero un día, ese es el propósito de la venida de Jesús, que un día esa persona también llegue a ese conocimiento. Y todo lo que hizo atrás dice que Dios se lo pasará por alto. Entonces nosotros tenemos que, dice, ser santos porque nuestro Dios es santo. Ese es el propósito entonces de que Dios prohíbe que no comamos estos animales, y estos animales, la restricción, la orden de nuestro Dios que venía o viene en ese libro de la ley de Moisés, no podemos decir que ya pasó, que ya no debe de existir. No, porque eso no traía ninguna representación de Cristo. Esos animales siguen siendo inmundos, tal y como lo dijo nuestro Dios. Dice en la carta segunda a los Corintios, segunda carta a los Corintios, en su verso 6, 16 y 18, dice así: ya hablándonos a nosotros, porque muchos de los que se habían convertido, habían aceptado el Evangelio en Corinto, ya eran personas como nosotros, que no eran de sangre judía. Dice el verso 16 al 18, así: ¿y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Cuando dice el templo de Dios, se está refiriendo a nuestro cuerpo. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Cuando nosotros nos apartemos de estas cosas, ¿a quién le está dando sueño por ahí? ¿Quién se está durmiendo? Porque le voy a hacer una pregunta.
Yo sé que todos estamos atentos, mis hermanos, pero esto es lo importante entonces, que Dios prohíbe estos alimentos, que ya no ensuciemos nuestras personas. Es como un vaso de cristal que usted está tomando agua cristalina, pero le pone leche y luego se la termina y va a tomar agua otra vez. ¿Tomaría así con el vaso sucio? Porque está sucio, ¿verdad? Le daría asco. Entonces, imagínense, este cuerpo es el vaso, es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo creen que el Espíritu Santo va a venir a morar si es santo? Dice que es 3 veces santo. Va a venir a morar en un cuerpo donde come carne de puerco, carne de ratón, carne de culebra, carne de conejo, carne de liebre. No podría el Espíritu Santo venir a morar en nosotros, y es por eso que dice: ¿qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? O sea, las cosas que se le sacrifican a los ídolos. Entonces la recomendación de nuestro Dios, y lo estamos viendo ya en el Nuevo Testamento, porque me decía mi amigo pastor, es que lo inmundo es, ya te dije, una persona mal aseada, que no se asea, una persona que vive en la calle. Eso era su pensamiento de él, pero ¿qué es lo que dice nuestro Dios? Dice ahora el verso 17 y 18 de ahí mismo: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Si fuera una persona que solamente porque no se asea es inmunda, no nos está queriendo decir eso, porque Jesús, por estas personas que viven en la calle, por estas personas que están durmiendo en los sales, por ellas vino Jesús, por los enfermos. Nosotros éramos también más enfermos que como estamos, porque el templo o la casa de Dios es como un hospital. ¿Quién creen que va al hospital? ¿Uno que está sano? No. Va uno al hospital porque está uno enfermo. Necesita que el doctor nos ayude. Cuando nosotros venimos al templo, este es el hospital. El altar es la sala de operaciones o la sala de operación. Nosotros llegamos graves acá. Jesús es el cirujano de cirujanos, es el doctor de doctores, que el que puede curar el alma, no solamente una enfermedad física, sino el alma. Y nosotros llegamos así. No se puede referir a una persona que porque vive en esas condiciones sea inmunda, no. Cuando aquellos hombres le criticaron a Jesús y le dijeron: si en verdad fueras el Hijo de Dios, supieras que esos con los que te estás sentando son pecadores, porque ellos se sentían limpios. Y Jesús, conociendo su pensamiento, dijo: yo no vine por los que están sanos, yo vine por los pecadores. Yo no vine por los sanos, sino por los enfermos. Jesús vino por todos nosotros, porque nosotros en el tema pasado mirábamos los pasajes que estábamos destinados a la muerte eterna, a ese lago de fuego, donde está ardiendo con fuego y azufre, y dice que su gusano nunca se apaga. Ahí estábamos destinados, pero Jesús vino a darnos esa oportunidad de que no lleguemos ahí. Y estamos viendo entonces que
esto puede ser una de las causas de que no nos deje llegar a ese lugar. Porque si seguimos haciendo esto, estamos contaminando nuestro cuerpo y que ya no es de nosotros, es de Dios. Porque ya su Hijo pagó el precio. Por eso dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo. Y yo os recibiré y seré a vosotros Padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto es lo que nuestro Dios quiere que nosotros dejemos de hacer. Nos hace la invitación. Si no sabíamos, no se preocupe, ahora ya lo sabe. Y de aquí en adelante el Señor le va a ir dando ese conocimiento para poder ir entendiendo cuál es su voluntad. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 14 al 16. Dice así: como hijos obedientes, conformados con los deseos, dice, conformándoos con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, cuando nosotros no sabíamos, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y dice el 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Así que como hijos amados, entonces, si amamos a Dios nuestro Padre, tenemos que caminar como Él nos está mandando, apartándonos de estas cosas, dejando atrás lo que por ignorancia hacíamos. Ahora ya no es ignorancia. ¿Por qué? Porque Él nos hace esa promesa. Él nos quiere regalar la vida eterna y no solamente eso, sino que hoy mismo nos quiere bendecir, recordando que este día está lleno de bendiciones. Él nos quiere bendecir, pero ese premio mayor que Pablo nos dice allá en Filipenses, en Colosenses, que es la vida eterna. Dice allá en Apocalipsis capítulo 21, ahí nos quiere llevar el Señor. Apocalipsis capítulo 21, verso 27. ¿Por qué es que Dios nos prohíbe de todas estas cosas? Porque Él sabe que si las seguimos haciendo, que si nos seguimos contaminando, no vamos a poder entrar a ese lugar a donde Él nos quiere llevar. Dice el Apocalipsis capítulo 21, verso 27. Dice, no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ninguna persona que come de estos animales, ensucia su cuerpo, va a entrar. Entonces no podemos decir que como era una ley de Moisés, ahí se terminó al venir Jesús. Es importante entonces aprender a cómo interpretar los pasajes bíblicos y que Dios no quiso decir lo que muchas personas o estudiadores de la Biblia engañan a los que están aprendiendo, que ahora sí ya puedes comer de todo, ya Dios
limpió todo al venir Jesús. No. Cuando Jesús habla de viandas es de comida limpia que Dios ya desde el principio había destinado para ese uso. Pero Él no se preocupaba por los puerquitos, porque ya en Levítico les dijo para qué eran y que son inmundos. Por eso ya en la carta a los Proverbios, ya nos vamos a dar vamos a leer dos pasajes, en Hebreos, perdón. En Hebreos capítulo 10, verso 28, por eso Pablo dijo estas palabras. Hebreos capítulo 10, verso 28 dice así, hablando de esta ley que se encontraba en ese libro y que se le conoce como la ley de Moisés. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿Cómo es que va a morir la persona por 1 o 2 o 3 testigos? Si ya lo testificó Moisés, si ya lo testificó Isaías, si ya lo testificó Pablo, si ya lo testificó Jesús, ya son más de 3 testigos que estos animales no los debemos consumir si ya somos hijos de Dios. Y vamos a terminar con otro pasaje donde vamos a ver qué va a pasar con los que no hacen caso, con los que dicen, pues así lo interpretarás tú, pero yo sé que Dios ya los limpió. Pero yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra de nuestro Dios, que ahí en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, dice que no entrará ninguna persona sucia. Cuando dice sucia, que está contaminando su cuerpo con animales que Dios ya prohibió y que son inmundos. ¿Qué va a pasar entonces con todos aquellos que no quieren aceptar que esta ley sigue vigente, que esta ley la tenemos que seguir guardando en su estado literal, así como la dio nuestro Dios? ¿Qué va a pasar? Vamos a la última escritura, en Isaías, capítulo 66. Y les voy a pedir si me acompañan de pie. Me siguen con su vista y yo les voy a dar lectura para que ustedes se puedan concentrar qué es lo que va a pasar. Nosotros no queremos que seamos esas personas. Más bien hay que nosotros ir con estas personas para rescatarlas de ahí y que no les vaya a pasar esto, porque ese es el propósito por el cual Dios nos ha puesto, a que llevemos el mensaje a todas estas almas. Isaías capítulo 66, del verso 16 y 17, ustedes me siguen con su vista. Esto es lo que va a pasar. Isaías 66, 16 y 17, dice así, ustedes con su vista. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a toda carne, quiere decir a toda persona, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Verso 17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de puerco y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Cuando dice talados, quiere decir destruidos. Nosotros no queremos ser ellos. Nosotros queremos ser aquellos que lleguen a reinar con Cristo y después tener una vida eterna. Y si por sacrificarse hoy usted derrama sus lágrimas, dice que allá el Señor Jesús lo miraremos cara a cara y Él secará las lágrimas de cada uno de ustedes. Y eso es lo más hermoso, mis hermanos. Entonces vale la pena hacerle caso a nuestro Dios. Que el Señor los bendiga y paz a vosotros.